A petición del público en TikTok, a raíz de un video donde mencioné el Plan Cóndor, claramente lo hice como una especie de meme o trend, y que obviamente no le ha funcionado nunca a nadie, me estuvieron diciendo que para cuándo un video explicando el Plan Cóndor. Entonces bueno, eso, hablemos del Plan Cóndor o la Operación Cóndor. En resumen, este plan fue una alianza secreta entre dictaduras militares de América del Sur entre los años 70 y 90, que consistía en tener una red de apoyo entre esas dictaduras para buscar, secuestrar, torturar y hasta ejecutar disidentes de las mismas dictaduras. Si hablamos de esta etapa en la historia, pues obviamente se refieren a dictaduras de derechas y buscaban a disidentes de izquierda. El Plan Cóndor como tal no existía antes de las dictaduras, sino digamos que fue como una consecuencia directa de estas dictaduras. Dictaduras que a su vez eran una consecuencia de la Guerra Fría. Entonces, antes de hablar del plan, hablemos del contexto geopolítico. Para resumir lo que fue la Guerra Fría, que fue este periodo de rivalidad entre el bloque capitalista occidental, comandado por Estados Unidos, y el bloque comunista oriental, comandado por la Unión Soviética. Al ser las dos más grandes potencias, obviamente había una rivalidad ideológica, más allá de social, política y económica. Y al ser potencias bastante grandes, pues movían los hilos en países con menos recursos o países más pequeños. Por lo cual, tanto el capitalismo como el comunismo se esparció por el mundo, dependiendo de en qué país cada una de las potencias actuase. Esta guerra ideológica azotó Latinoamérica desde los años 50 en adelante, por ejemplo. Se empezaron a gestar muchos movimientos de izquierda insurreccional, tanto violentos como no violentos, muchos inspirados por la Revolución Cubana y los ideales marxistas. Al gestarse la Revolución Cubana y Estados Unidos notar que perdía el poder o la alianza de la isla, comenzaron a temer en que se podían esparcer las ideas comunistas a otros países. Algo que ellos llamaron la teoría del dominó, que es que si un país tiene un ideal, sus vecinos por consecuencia se van a ver afectados y van a terminar cayendo. Entonces como que los países adyacentes se iban a volver comunistas también. También hay que decir que Estados Unidos sabía que Latinoamérica era un caldo de cultivo para ideales progresistas en esa época, debido a la enorme desigualdad social que había. Entonces el gobierno estadounidense, en lugar de ver estos reclamos y peticiones como legítimos, lo interpretaron como pérdida del control y como que el monstruo comunista se estaba gestando en algún sitio bajo la alfombra de cualquier país. Entonces esto no les convenía, porque si perdían la hegemonía ideológica de un país, perdían el apoyo y las inversiones que allí tuvieran, y todos sabemos que a Estados Unidos siempre les ha importado el dinero. Entonces, para dejarlo claro, digamos que Estados Unidos no le tenía un miedo directo al comunismo por lo que representaba, sino porque amenazaba su control tanto ideológico como territorial en Latinoamérica. Además que históricamente se ha dicho que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Hay que nada más ver un poquito como el big picture y ver la cantidad de influencia que ha dejado Estados Unidos en muchos países de Latinoamérica. Entonces, en búsqueda de controlar de nuevo el cono sur, implementaron una doctrina de seguridad nacional, la cual se basaba en, abro comillas, mejor tener dictaduras aliadas que gobiernos democráticos que pudieran volverse comunistas. Y hay que decir que sí existían movimientos insurreccionales comunistas que eran violentos, pero también hay que decir que había coaliciones, partidos y políticos que no estaban familiarizados con el contexto armamentístico para poder llegar a un gobierno. Políticos y partidos que también llegaron a ser gobernantes de países de manera democrática. Hay que ver nada más Jacobo Arbenz en Guatemala o Salvador Allende en Chile, quienes llegaron por voto popular y por elección de su propia gente. Quedémonos con Allende un momento porque su derrocamiento llega a ser una ficha bastante importante en lo que fue el Plan Cóndor. Este derrocamiento se dio en 1973 en base a un golpe de estado, quien fue comandado por Augusto Pinochet, y fue importante ya que Estados Unidos metió la mano anteriormente tanto en el gobierno de Allende como apoyando a los militares comandados por Pinochet para poder derrocar a Allende. Fue apoyado por Estados Unidos por medio de la CIA, lo cual significaba que Estados Unidos estaba dispuesto tanto a apoyar como a financiar dictaduras militares con tal de contener a la izquierda. Hacia 1975 se celebró una reunión secreta, que de hecho fue el 25 de noviembre del mismo año, que casualmente también era el cumpleaños de Pinochet. Esta reunión se realizó en Santiago de Chile, a la que asistieron ciertos líderes que comandaban servicio de inteligencia en ciertos países, los cuales eran Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, con el objetivo de planificar cómo exterminar a los movimientos de extrema izquierda e izquierda violenta de cada país. Tratar de abolir o acabar con los movimientos insurreccionales de izquierda que fueran violentos. Pero el plan no solamente se quedó ahí, sino que escaló a más, ya que no solamente terminó yendo por guerrillas armadas, sino también por civiles que tuvieran ideales de izquierdas, como estudiantes, profesores, periodistas, sacerdotes y cualquier persona que tuviese un poquito de ideal progresista, y de hecho hasta sus familiares. Ni siquiera hiciera falta que fueran comunistas del todo. Solamente bastaba con no alinearse completamente con los regímenes dictatoriales, los buscaban y hacían sandeces con ellos. Y así tal cual es como nace el Plan Cóndor que conocemos. Inicialmente fue impulsado por los dictadores Pinochet en Chile, Banzer en Bolivia, Bordaberry en Uruguay y Stroessner en Paraguay, a los que luego se le sumaron Videla en Argentina y Geisel en Brasil. El plan consistía en sí en utilizar
la violencia estatal para acabar con cualquier movimiento disidente, fuera violento o no. El plan incluía seguimiento y vigilancia, encarcelamiento ilegal, tortura sistemática y ejecución o desapariciones forzosas. Todo esto aunado a que los países formaron una especie de red de identificación entre ellos, en la cual unos entre otros intercambiaban información de disidentes, algo así como una red transnacional de represión. Por ejemplo, si eras un expolítico perseguido en Argentina y te exiliabas a Chile, el plan funcionaba de tal manera de que se comunicaban entre los países y al final, si te encontraban en Chile, pues también te podían arrestar, torturar, desaparecer o ejecutar. Esto amplió bastante más las fronteras geográficas de los países en dictaduras, así que no podías ser un disidente en Chile y escaparte a Brasil porque en Brasil te podían encontrar. ¿Dónde entra Estados Unidos en todo esto? Estados Unidos en realidad fue una pieza bastante clave del Plan Cóndor. No solo de plano no enfrentó las dictaduras porque obviamente se alineaban con sus ideales, sino que prestó inteligencia militar para entrenar a militares latinoamericanos en algo llamado la Escuela de las Américas, que ese es un tema aparte que es bastante denso. Les brindó infraestructura y planes de inteligencia para que funcionase bien la red y también les financió operaciones a través de la CIA. Todo esto bajo los gobiernos de Richard Nixon y de Gerald Ford. También hay que decir que el Plan Cóndor no solamente se limitó a Sudamérica, ya que también operó tanto en Norteamérica como en Europa. Por ejemplo, el caso más conocido en Norteamérica fue el de Orlando Letelier en 1976, quien era un ex ministro de Salvador Allende en Chile y fue asesinado en Washington cuando le pusieron una bomba en su automóvil. O el caso más conocido en Europa, donde Carlos Altamirano, quien era el líder del Partido Socialista Chileno, a quien se le intentó asesinar en Madrid. Se estima que el Plan Cóndor dejó entre 60.000 y 80.000 víctimas, a las que les causaron daños o perjuicios. Aunque es muy difícil saber el número con exactitud, ya que muchas de estas acciones fueron clandestinas. Muchas torturas o desapariciones forzosas se realizaron en sitios que no eran ni siquiera sitios oficiales de detención, sino en centros ilegales, como Londres 38 en Santiago o Automotores Orletti en Argentina. De hecho, a veces hasta se tomaban casas comunes y corrientes de civiles para hacer estos actos de tortura. De hecho, les recomiendo un cortometraje que se llama Los Vecinos, es del año 2017 y está realizado por estudiantes de cine y televisión de la Universidad de Chile, que habla un poquito del punto de vista de una persona que vivía al lado de una de estas casas que se tomó como centro de tortura clandestina. El caso es que muchos de estos registros oficiales donde estaban los detenidos fueron destruidos o manipulados. Por ejemplo, en Argentina se estima que hubo entre 9.000 y 30.000 víctimas. ¿Ven lo vago de ese número? O sea, la brecha mínima y la brecha máxima son muy grandes porque en verdad no se sabe. A pesar del miedo y la represión que existía en estos países bajo estas dictaduras, de igual forma, todo esto provocó movimientos como el movimiento de las madres en la Plaza de Mayo en Argentina, conformado por madres que exigían fe de vida de sus hijos desaparecidos. Y el trauma colectivo regional fue real, ya que obviamente se perdieron generaciones enteras de activistas, artistas, estudiantes. Se llegaron a perder incluso hasta recién nacidos, ya que alguna de estas mujeres secuestradas pues estaba embarazada, tuvo que dar a luz en la clandestinidad. Estos bebés eran robados por los militares y luego los daban en adopción entre ellos mismos. De hecho, hasta hoy en día se han encontrado aproximadamente 140 identidades de personas que son hijos de otros desaparecidos de las dictaduras y que tuvieron padres adoptivos militares. El Plan Cóndor fue perdiendo fuerza desde finales de los 80 y principios de los 90, cuando, por ejemplo, en el 89 cayó el muro de Berlín, en el 91 se disolvió la Unión Soviética, pues el mismo enemigo comunista de Estados Unidos dejó de ser una amenaza real. Además de que Estados Unidos dejó de apoyar tan abiertamente a dictaduras, que fueron denunciando cantidad de violaciones de derechos humanos y esto le repercutía demasiado a la imagen de Estados Unidos, un montón de cosas que no le convenían a Estados Unidos. Además, hay que decir que estas dictaduras dejaron en ruinas a sus países. En el caso chileno, argentino, brasileño, con inflación descontrolada, con una deuda externa récord, con una gran desigualdad social que se puede ver hasta hoy en día, por ejemplo, aquí en Chile. También con el debilitamiento del plan fueron saliendo más denuncias públicas y se fueron descubriendo más datos sobre cómo perpetraban sus atrocidades. Por ejemplo, en 1992 en Paraguay se descubrió lo que se llamaron los archivos del terror, que eran miles de documentos que confirmaban la existencia del plan y mostraban cómo manejaban la red de identidades de cada disidente. ¿Y qué pasó con las personas que perpetraron estas atrocidades? Durante años, entre los dictadores, los militares y las personas que estuvieron involucradas en el plan, tuvieron impunidad total. A partir del año 2000, cuando se empezaron a desclasificar documentos que probaban la existencia del plan, pues empezaron a ocurrir varias cosas, como que en Argentina, Chile y Uruguay, varios militares fueron enjuiciados y condenados, aunque muchos de estos no tenían una condena tal cual como una persona normal, sino que tenían tratados de amnistía, o tenían poderes vitalicios, o tenían inmunidad diplomática, y bueno, muchos de ellos no pagaron condenas merecidas, por así decirlo, y de hecho muchos de ellos no llegaron ni siquiera a pagar sus crímenes o tuvieron impunidad legal total. Y hoy en día, aunque existan miles y miles de pruebas y esfuerzos activos para
recordar esto como algo que no se debe repetir, hay muchas personas que lo niegan o lo justifican. Y puede llegar a ser increíble, pero real. Y bueno, como mensaje final quisiera decirles que, primero, ninguna dictadura es buena para ninguna sociedad, así sea del color que sea, ya que si tú como ciudadano apoyas a un gobernante o a un estado a que tenga permiso sobre los derechos de todos, porque al final todos somos una población, si algún día el estado decide ir por ti, aunque tú los hayas apoyado, ellos van a ir por ti, porque así funcionan las dictaduras y los gobiernos autoritarios. Si les das permiso de hacer lo que quieran con los derechos de todos, se pueden meter con tus derechos o con los derechos de una persona que quieres, un familiar, un amigo, y puede ser una de las víctimas, lamentablemente. También quisiera agregar que por mucho que una estadística diga que una dictadura militar mejoró cierto ámbito o hizo esto, hizo lo otro, no puede ser un buen gobierno si primero no es gobierno, sino que es autoritario, ni segundo, echas de menos el valor humano o la pérdida humana que pueda haber cometido una dictadura, ya que para nada me vale que me hayas hecho una avenida, una carretera, un puente, si debajo del puente estabas torturando a todo el que no se alinease con tu partido, porque más allá de dinero, infraestructura, somos una sociedad humana. Y las vidas humanas son más importantes. Como resumen, antes de decir que un militar hizo algo bien, hay que leer la letra pequeña, ver todos los matices. Y mano, dejen de defender militares que parecen huevones.